Si ustedes ya leyeron el documento adjunto que tiene esta entrega del curso, van a ver, ahí están los contenidos principales, que son de sueldos. Y básicamente la creación de sueldo es un trabajo mecánico que se basa en la aplicación de lo que se llaman conceptos. ¿Qué son los conceptos? Son las definiciones de los componentes del sueldo. El sueldo que uno cobra a fin de mes está formado por un conjunto de conceptos que se dividen a su vez en conceptos remunerativos o haberes remunerativos, conceptos llamados haberes no remunerativos y descuentos. Los haberes remunerativos conforman el sueldo de acuerdo al convenio colectivo, que tiene una serie de elementos, desde el básico, la antigüedad, zona desfavorable, presentismo, etc. Los haberes no remunerativos suelen ser generalmente dados en especies, por ejemplo, se puede tener ticket canasta, ticket restaurante, o como un monto fijo de sueldo de aumento durante un tiempo determinado hasta que luego pasa a ser remunerativo. Los haberes remunerativos son aquellos sobre los cuales se aplican los descuentos, y los descuentos son los conceptos que tienen que ver con la seguridad social, que básicamente son, a nivel de lo que es en nuestro país, la ley contra el trabajo, es decir, lo que son empleados privados, es jubilación, obra social y ley 19032, a los cuales se le puede agregar como otro descuento generalmente lo que es el sindicato. Además, puede haber otros descuentos, como por ejemplo, si la persona retiró algún tipo de producto que la empresa vende y pues se cobra a fin de mes, si hizo algún gasto que la empresa se lo descuenta a fin de mes, algún seguro en especial que haya contratado a través de los cuales la empresa retiene ese gasto, o por ejemplo un préstamo, etc. Son todos los descuentos. Y básicamente el neto es la suma de los haberes remunerativos más los haberes no remunerativos y a los cuales se les resta los descuentos. En este trabajo práctico yo les voy a mostrar cómo se resuelven dos ejemplos para que ustedes puedan, usando esto como justamente ejemplo, puedan resolver el resto del práctico. Bueno, estamos haciendo la liquidación del mes de marzo del año 2020. La fecha nos interesa básicamente porque en base a la fecha se calcula la antigüedad. Primero de todo, el primer concepto que se coloca siempre es el básico. El básico, en este caso, es un monto de 12.000 pesos. Fíjense que en el campo unidad no ponemos nada porque ese campo se utiliza cuando queremos poner, por ejemplo, cuál es el porcentaje aplicado o cuál es la cantidad de años en el caso del año trabajado, etc. El segundo concepto es la antigüedad. La antigüedad se calcula, en este caso, como un 1% por año trabajado. Y acá entonces es importante entender cuántos años trabajó la persona. Si empezó a trabajar en el 2005, en noviembre, al 2006, un año, al 7,2, al 8,3, al 9,4, al 10, 5. Al 20 serían 15, pero recién en noviembre del 2020 se cumplían los 15. Por lo tanto, son 14 años. Recién cuando se cumple el año comienza a contarse ese nuevo año para el cálculo de antigüedad. Es el 1%, entonces si yo tuviera que colocarlo como una fórmula acá, yo lo que tengo que hacer es multiplicar 12.000 por 1 dividido 100. Eso me da 120 pesos. Esa sería la antigüedad. Por año, por 14, me va a dar 1.680 pesos de antigüedad. Luego me dice que tengo un adicional por título de 210 pesos. Entonces pongo título 210 pesos. Con lo cual, mi total de haberes remunerativos va a ser 12.000 pesos más 1.680 más 210, total 13.890. Ese es el total remunerativo. Acá no tengo en este caso ningún haber no remunerativo y sobre ese total remunerativo calculo la jubilación. Entonces acá el cálculo va a ser básicamente 13.890 por 11% o por 11 dividido 100. 1.527,90. Si a eso, ese es el cálculo de jubilación.
misma operación voy a hacer para calcular el 3% del ahorro social, es decir, 13.890 por 3 dividido 100. 416,70. Y lo mismo para la ley 19.032, que también el 3% va el mismo monto. En este caso me dice que además se le descuenta el importe de afiliación al sindicato, que es el 1,5, es decir, sería 13.890 por 1,5 dividido 100. Y me da 208,35. Con lo cual luego puedo decir que esto va a ser 1527,9 más 416,7 más 416,7 más 208,35. Y eso es el valor que tengo de los descuentos. Entonces el neto va a ser 13.890 menos 2.569,65. Es decir, 11.320,35. Fíjense que hemos incorporado los conceptos remunerativos y luego le hemos calculado los descuentos en base al total de haberes remunerativos. El neto siempre es menor que el total remunerativo porque básicamente es ese total remunerativo menos los descuentos. Veamos el segundo ejemplo. Vamos a liquidar en abril 2020. Tenemos un básico también 12.000. Vamos a incorporarlo acá. Básico 12.000. Me dice que tenemos una antigüedad de 0,5 por año. Entonces, antigüedad. Vamos a calcular cantidad de años. La cantidad de años tenemos que entró en el 2009. O sea, al 2010 sería un año. Al 2020 serían 11 años. A mayo, pues fue la fecha que ingresó, mayo de 2020, serían recién 11 años. Como en realidad estamos trabajando en el mes de abril, son 10 años solamente. Por lo cual, lo que tengo es 12.000, que es el sueldo básico, por 0,5 por 10. Es decir, bueno, acá me dio un error en la fórmula, pero lo voy a escribir directamente. Entonces tengo 12.000 por 0,5 por 10 años. Me da 600 pesos. Bueno, además también tengo el presentismo, que es otro concepto, que es un concepto remunerativo, que es el 5%, y es el 5% del básico. Entonces, lo que voy a hacer es 12.000 por 5 dividido 100, lo cual me da también 600 pesos. Entonces, el total de haberes remunerativos va a ser 12.000 más 1.200, es decir, 13.200 pesos. Ahora vamos a calcularle los valores de descuentos, que básicamente en una liquidación normal son siempre los mismos. Esto es jubilación, que es el 11%, obra social, que es el 3%, y sindicato. Lo voy a copiar. A ver si no se me hace el lío cuando lo pego. Bien, pero me dice que el sindicato es el 2%. Entonces voy a cambiar esto y voy a poner acá, en lugar del 1,5, el 2%. Las fórmulas son siempre la misma. La jubilación va a ser el total remunerativo, en este caso sería 13.200 por 11 dividido 100. El ahorro social, 13.200
por 3 dividido 100. Lo mismo va a ser para la ley 19.032. Y el sindicato va a ser 13.200 por 2 dividido 100. La suma de los descuentos, 1.452 más 396 más 396 más 264. Entonces, total neto va a ser 13.200 menos 2.508. Y eso es lo que me da como sueldo neto. Bien, con estos dos ejemplos, creo que ustedes tienen un poco de información que complementa el documento que adjuntamos en la entrega y a su vez le da también la idea de cómo resolver una liquidación. Si vamos a ver el trabajo que tienen que hacer ustedes, que son 3 recibos, fíjense, la única diferencia que podemos ver es este concepto de acumulado. ¿Qué significa? Por ejemplo, la zona desfavorable dice que es el 20% sobre el acumulado. Es decir, que es el 20% del básico más la antigüedad. Se calcula la antigüedad, se suma al básico y sobre ese monto se saca el 20%. Y en el caso del presentismo sería el 20% del acumulado, es decir, el básico más la antigüedad más la zona desfavorable, a todo eso se le saca el 20%. En cambio, la productividad es directamente el 5% del básico. Bueno, aquí tiene para hacer tres legajos donde tenemos el sueldo básico incorporado en cada uno de los legajos y después la aclaración de si tiene o no seguro de retiro la persona, porque el seguro de retiro es un descuento optativo. Para repasar, los conceptos van a incorporar en el recibo, va a ser el básico, siempre, la antigüedad, que es el 1% por año trabajado, la zona desfavorable, el 20% de la antigüedad más el básico, el presentismo, el 20% del básico más antigüedad más la zona desfavorable, la productividad, el 5% del básico, la suma fija no remunerativa, que es un monto fijo, no remunerativo, recuerden, 1.200 pesos, los porcentajes de descuento, jubilación, obra social y ley, que son porcentajes habituales, 11, 3 y 3, 15 pesos, que es un descuento de seguro, es un descuento, 3% de descuento sobre el total de haberes del sindicato y 3,5% de descuentos sobre el total de haberes en el caso que corresponda el seguro de retiro. Tengan en cuenta que ustedes van a aplicar esta liquidación de sueldo a mayo de 2018. Por lo tanto, la primera persona que entró en enero de 2014 va a tener 4 años. Mientras que la segunda persona que entró en el 2011, en mayo, va a tener 9 años, porque ya está incorporado en el mes de mayo, el último año, ya cumplió los 9 años. Y la persona que entró en julio de 2016 va a tener solamente 3 años, porque todavía el cuarto año no lo cumplió. Bueno, con toda esta información, espero que tengan suerte y cualquier duda que tengan a través del foro de la última clase podrán expresar su duda y podemos llegar a resolver adecuadamente este ejercicio. Mucha suerte.